Hola a todos y bienvenidos a Fisimanía. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo el movimiento a través de una línea recta. Si quieres ir a específicas partes de este vídeo, ve a la caja de descripción donde vas a tener los tiempos de cada sección. Sin más dilación, vamos a empezar. Para poder entender cómo se mueve un objeto en línea recta, primero debemos entender los conceptos de desplazamiento y velocidad. Entonces vamos a empezar con el concepto de desplazamiento. Esta propiedad física la podemos entender con un ejemplo. Vamos a decir que tenemos un coche de carreras que se está moviendo en línea recta a través de una pista de carreras o simplemente en una carretera. Entonces, este coche, después de que ha empezado su movimiento, vamos a decir en el tiempo igual a un segundo, tiene una posición 1 que es igual a 4 metros y entonces decimos que esta posición xi o x inicial, que es igual a p1, es igual a 4 metros y después a los 4 segundos su posición final xf es igual a p2, donde p2 es igual a 100 metros. Entonces nosotros describimos el desplazamiento como un vector que indica la dirección desde el punto P1 hasta el punto P2. En este caso, este vector de desplazamiento matemáticamente se describiría como la resta de la posición final menos la posición inicial, y como es un vector necesitamos la dirección, y esta dirección en este caso es el eje de coordenadas x, entonces por eso tenemos el vector unitario x. Entonces este vector en este caso estaría dado por 100 metros menos 4 metros en la dirección del eje x, el cual sería 96 metros en el eje de la dirección x. Quería indicaros también que en esta notación, este triángulo que tenemos aquí, lo único que significa es que estamos tomando una diferencia. En este caso, la diferencia que estamos tomando es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Esto es lo único que significa este triángulo así. Ahora estamos listos para entender lo que es el averaje de la velocidad. Definimos el averaje de la velocidad como el vector el cual su magnitud es el cambio en la posición del objeto dividido por el tiempo en el que el objeto tarda en cambiar de posición. Es decir, la velocidad de averaje es la magnitud de este vector, que en este caso es el desplazamiento o la magnitud del desplazamiento dividido por el tiempo que toma el objeto en mover de un lugar hacia otro. Esto sería igual a la posición final menos la posición inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, retomándolo el ejemplo del coche, habíamos dicho que la posición final eran 100 metros y la posición inicial eran 4 metros y el tiempo final habían sido 4 segundos y el tiempo inicial había sido 1 segundo. Entonces tenemos que esto es igual a 96 metros dividido por 3 segundos, lo cual nos daría una velocidad averaje de 32 metros por segundo. Si queremos expresar esta propiedad física como un vector, también ahora ya hemos encontrado la magnitud de este vector, y como sabemos que nada más nos estamos moviendo en línea recta, sabemos que entonces el vector de la velocidad averaje sería igual a estos 32 metros por segundo en la dirección del eje de coordenadas x. Entonces este sería nuestro resultado como un vector. Pero si nada más queremos saber la velocidad de averaje, podemos encontrar simplemente la magnitud de este vector, que en este caso serían los 32 metros. Otra propiedad física
que debemos estudiar para entender el movimiento de un objeto en línea recta es lo que conocemos como la aceleración averaje. La aceleración averaje es un vector que indica el cambio de la velocidad del objeto en un periodo de tiempo. Matemáticamente lo que estamos diciendo es que el vector de la aceleración averaje es igual a el cambio de velocidad dividido por el tiempo en que se toma para alcanzar este cambio de velocidad. Esto es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y como es un vector, necesitamos indicar la dirección de este vector. En este caso lo he generalizado y he dicho que este vector n, el vector unitario n, puede ser, por ejemplo, el eje de coordenadas x o el eje de coordenadas y, o puede ser una combinación de los dos. Pero bueno, como en este caso estamos moviéndonos simplemente en línea recta, solo vamos a tener una dirección. Entonces también podemos simplemente coger la magnitud de este vector y entonces simplemente tendríamos que la aceleración averaje sería la velocidad final menos la velocidad inicial dividida por el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora vamos a averiguar el averaje de la velocidad dada unas gráficas donde tenemos en el eje de coordenadas x la posición de un objeto y en el eje de coordenadas x el tiempo justo en el que llegó a esa posición. Entonces, como podemos ver, la línea azul que tenemos en esta primera gráfica representa la posición del objeto en cada momento del tiempo. Entonces, aquí tenemos dos puntos, P1 y P2. P1 representa la posición inicial y P2 representa la posición final de este objeto. Como podemos ver, P1 corresponde a 50 metros justo a los 2 segundos después del origen de partida. Y la posición final, P2, corresponde a 150 metros justo a los 4 segundos después del origen de partida. Entonces, ¿cómo podemos averiguar el averaje de la velocidad? Bueno, como hemos visto antes, el averaje de velocidad está dado por el cambio de la posición de este objeto dividido por la diferencia en el tiempo. Esto es lo mismo que encontrar el averaje, que encontrar la pendiente de una línea que pasa por estos dos puntos. Bueno, en este caso, como la posición final es 150 y la posición inicial es 50 metros, tenemos que la diferencia de posición es 100 metros y la diferencia en el tiempo está dada por 2 segundos. Entonces tenemos una velocidad averaje igual a 50 metros por segundo. Podemos hacer el mismo procedimiento en la segunda gráfica que vemos aquí. Como vemos, tenemos otra vez esta línea azul que nos indica la posición en todo momento del tiempo para un objeto. Y tenemos dos puntos P1 y P2 indicando la posición inicial y final. Entonces, como vemos, la posición inicial es acerca de 50 metros y correspondiente a un segundo, y la posición final es correspondiente a alrededor de 80 metros y su tiempo es correspondiente a 2 segundos. A 2 segundos. Entonces, el cambio de posición es igual a 80 menos 50, lo cual da 30 metros, y la diferencia en el tiempo es igual a 2 menos 1 igual a 1 segundo, lo cual nos da una velocidad averaje de 30 metros. Con las gráficas también podemos encontrar el averaje de la aceleración. Por ejemplo, si tenemos en el eje de coordenadas y, en vez de la posición tenemos la velocidad, y en el eje de coordenadas x tenemos el tiempo, podemos encontrar esta aceleración. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues como hemos visto antes, la aceleración averaje es igual a la diferencia en velocidad dividida por la diferencia en el tiempo. Pues por ejemplo, para esta primera línea que vemos aquí, la velocidad aumenta desde 1 metro por segundo hasta 3 metros por segundo en 2 segundos, como podemos ver aquí, ya que vamos desde 1 segundo hasta 3 segundos. Entonces, para esta línea, el averaje de la aceleración
sería 3 metros por segundo menos 1 metro por segundo dividido por estos 2 segundos que toma para alcanzar esta diferencia de velocidad, lo cual nos daría un total de 1 metro por segundo al cuadrado, que son las unidades de aceleración. Ahora, esta segunda línea aquí que vemos es plana, no hay una diferencia en velocidad, entonces el averaje de esta aceleración simplemente sería 0. Pero para esta tercera línea, como vemos ahora, la velocidad decrece. Como vemos aquí, la diferencia en velocidad estaría dada por 2 metros por segundo menos 3 metros por segundo dividido por 5 segundos menos 4 segundos, ya que la velocidad de este objeto disminuye desde 3 metros por segundo hasta 2 metros por segundo y todo esto lo hace desde el segundo 4 hasta el segundo 5. Entonces esto nos daría una aceleración de averaje igual a negativo 1 metro por segundo al cuadrado. Esto lo único que quiere decir es que el coche está disminuyendo su velocidad, o el objeto está disminuyendo su velocidad. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y que os haya gustado mucho.